Todos los organismos vivos y las plantas estamos hechos de los mismos materiales, nada exótico, nada extraordinario. Los materiales que más abundan en el universo, casi vulgares. Y sin embargo, la vida aparece en los escenarios más dispares, en los casquetes polares, en las selvas tropicales, en el fondo de los mares. Y la mayoría son lugares inexplorados. El biólogo Antonio Lazcano es catedrático de la Universidad Autónoma de México y presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida. Conocido internacionalmente por su faceta de divulgador, es autor de numerosos artículos y libros. Antonio, estamos hechos de lo más vulgar, de lo que abunda más, ¿no? Carbono, nitrógeno, un poco de azufre, hidrógeno, nada. Y sin embargo, siendo tan iguales, resulta que hay vida en los escenarios más dispares. Oye, en un lago subterráneo, en la cima de una montaña, en los casquetes polares, en los trópicos. Y siendo tan frágiles en el corto plazo que uno se muere de un resfriado, ¿no? Y tan perdurables en el largo plazo. ¿Cómo lo explicas eso desde la biología? Bueno, el problema finalmente tiene que ver con de qué está hecha la vida, ¿no? Y qué es la vida como tal. Y ese fue un debate que se planteó mucho en el siglo XIX, cuando la gente se da cuenta con una enorme sorpresa que tú puedes sintetizar los compuestos que caracterizan a los seres vivos sin problema. Y hay una anécdota preciosa de cómo Bühler, el químico alemán que logra sintetizar la urea, había recibido un año atrás una carta de su profesor diciéndole jamás será traspasada la frontera entre la materia viva y la materia inerte. Al año siguiente Bühler sintetiza la urea y manda una carta diciendo he sintetizado urea en ausencia de un riñón animal, lo cual es un pleonasmo fantástico porque solamente los riñones producen urea. A principios del siglo XX, la gente empieza a analizar de qué estamos hechos los seres vivos. Y efectivamente es carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, etcétera. Pero lo que es fascinante es, como tú dices, en efecto, como estos elementos, una vez que empiezan a formar cadenas y sistemas polimoleculares, cuyo origen no entendemos bien a bien, en un momento dado tienen esta adaptabilidad tan extraordinaria. Increíble. Y los encuentras en temperaturas muy altas, a temperaturas muy bajas, a temperaturas variables, a temperaturas que a nosotros desde un punto de vista muy antropocéntrico nos parecen normales. Y lo que parece ser una condición sine qua non es que hay agua líquida. Con lo cual vuelve uno a ese viejo refrán castellano, ¿no? De que algo tendrá el agua para que la bendigan. Para los seres vivos es muy claro, en ausencia de agua no puedes tener vida. Oye, y en el laboratorio seguís investigando, ¿no?, la posibilidad de fabricar vida sintéticamente. Aquí quisiera explicar algo que creo que es importante. En primer lugar, la obsesión de sintetizar vida es una obsesión muy vieja. La encontramos, por ejemplo, entre algunos de los alquimistas. Se nos olvida que el problema no era solo la piedra filosofal, sino o la transformación de cualquier metal innoble en oro, ¿no? Sino también la idea de sintetizar vida. Hay una anécdota maravillosísima de cómo San Alberto Magno, el obispo de Ratisbona, después de muchos años de intentarlo, logra sintetizar un homúnculo. Se aparece por ahí Santo Tomás de Aquino, que era su discípulo, ve aquel homúnculo que anda brincando por el laboratorio y de un bastonazo lo parte en pedazos porque dice esto es una impiedad absoluta, ¿no? Y es una anécdota que ha persistido, pero San Alberto Magno es el patrono de los científicos para los que creen en esas cosas, ¿no? Lo cual te demuestra que la obsesión de sintetizar vida es una obsesión vieja. Y es una obsesión que, por ejemplo, en el siglo XIX revive. Hubo científicos
europeos como Leduc, por ejemplo, en Bruselas, que intentó crear vida a partir de estar jugando con sustancias que él creía simulaban los movimientos de las células. Y luego, claro, cuando Miller hace su experimento hace 50 años y cuando tenemos la doble hélice del DNA como un buen modelo del material genético, la gente recurre de nuevo al problema, vuelve al problema y se pregunta, ¿podremos sintetizar vida o no? Y yo te puedo decir que en este momento hay al menos 3 laboratorios que están empeñados muy seriamente en sintetizar un sistema que recuerde por sus características a los seres vivos, que son el laboratorio de Jack Szostak en la Universidad de Harvard, el grupo de Craig Venter, este hombre que secuencia genomas con una mano en la cintura y otra en el secuenciador, por supuesto, y los grupos de Dave Deamer y demás que están tratando de ver cómo puedes tú meter adentro de membranas que sintetizamos en el laboratorio sin ninguna dificultad, moléculas que se estén replicando para ver si obtenemos algo que recuerde a la vida. La idea de crear vida en el laboratorio puede parecer de ciencia ficción, pero no hay razones teóricas que lo impidan y los avances en biología y en las ciencias de la computación nos sitúan en el camino. Todavía falta mucho para que podamos armar una célula completa partiendo de cero, por lo que muchos científicos creen que se debe adoptar un enfoque más modesto y conceptualmente muy diferente. Como las funciones celulares se describen mejor en términos de información que en términos materiales, podemos ver a las células como supercomputadoras, es decir, como sistemas de procesamiento de información de gran complejidad. Esto nos permite plantearnos la creación de vida artificial aplicando a la biología los principios de la computación y de la nanotecnología. De momento, las estrategias englobadas bajo el nombre de biología sintética consisten básicamente en desmontar las células en sus componentes, modificarlos y reensamblarlos de nuevo. Una de ellas es el diseño de genomas sintéticos. Se está intentando determinar qué genes son los estrictamente necesarios para la vida, crear con ellos un cromosoma artificial y luego introducirlo en una célula de la que previamente se haya extraído su material genético. El objetivo fundamental es entender los sistemas celulares más básicos, algo así como el mínimo común denominador de cualquier forma de vida. Pero si se consigue una célula viable, el paso siguiente será introducir genes con funciones específicas para crear organismos a la carta. Por ejemplo, el gen de una proteína capaz de producir hidrógeno, uno de los combustibles limpios del futuro. Otros grupos intentan construir organismos que utilicen componentes distintos de los que ha usado hasta ahora la vida en la Tierra. Y ya se han logrado células viables que fabrican proteínas con un aminoácido nuevo, ajeno hasta ahora a los procesos biológicos. Otros trabajos más innovadores y ambiciosos prevén construir protocélulas muy simples. El objetivo, obtener el primer nanomaterial vivo. La ciencia ya ha logrado obtener nuevos materiales modificando la materia inerte. Ahora, aunque de momento sea más una visión que una realidad, vislumbramos otro gran salto: inventar materia viva. Tú dices literalmente, por ahí, en algo que he leído tuyo, dice, no tenemos que apelar a ninguna fuerza mística para explicar la síntesis de proteínas, las leyes de la herencia o el metabolismo. Así es. No sabemos lo que es vida. Y yo creo que los biólogos tenemos que decirlo. No tenemos una buena definición que satisfaga a todos desde el punto de vista intelectual, social, científico de lo que es vida. Pero a veces se nos olvida que un triunfo extraordinario de la ciencia es que tú puedes asomarte a cualquier proceso metabólico, a la respiración, a la fotosíntesis, a la formación de proteínas, al ensamblaje de membranas, y todo lo puedes explicar en términos estrictamente físicos y químicos. Y yo creo que es un triunfo extraordinario de la ciencia, el que tú puedas dar una visión secular, absolutamente secular, de los procesos biológicos básicos.
Yo personalmente creo, y es una convicción que comparten obviamente muchos de mis colegas, que tiene que haber sido así también al principio de la vida. Y si alguien quiere pensar en términos místicos sobre una esencia de la vida,